Hola. Macarena y Cata Amato. ¿Son de la escuela ustedes? Sí, somos de la Sí, escuela. ahora las veo bien. Macarena, Cata, sí, la ubico de la escuela. Y Macarena, Hola. sos de la escuela, ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, esperamos un ratito. Ahí ya están ingresando algunos de los médicos de tóxico, del servicio de tóxico, ¿sí? El Ateneo lo va a dar Melina, que es una psicóloga que está trabajando en este tema. Perfecto. Gracias. Hola Grace, ¿no tenés audio? Sí, Ana, ahí estoy. Ah, buenísimo. ¿Cómo andás? Hey, ahora sí te ¿Qué veo. haces? Bien. Las chicas que están conectadas son de la escuela de ayudantes, que las invité también para que Ah, bueno. Se va a charlen. conectar Macarena, creo también. Ok. Les voy a enviar de nuevo el recordatorio porque por ahí se les pasó. Eh, A ver si quieren. Ahí está por entrar Melina. Melina es psiquiatra, ¿no? No, es psicóloga. Es la psicóloga que está haciendo los días miércoles un taller en la sala que es de, Sí. bueno, de Conecta. claro, de evaluaciones Sí. neurocognitivas y rehabilitación. Y lo que quería era presentar un poco esto. Ojalá que se conecten algunos más. Ahí está entrando Meli. ¿Y cuándo empezó el taller? Y ya va a tener casi un año. Ahí está Meli. Buen día. Hola, Hola, buen buen día. día Meli. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, Ana, vos. Buen día a todos. Muy bien. Si bien esperamos 5 minutitos, porque por ahí alguno más está tratando. Ahí lo Sí, reenvié eso te iba a decir. sí, lo reenvié el recordatorio de la división para que se puedan acordar e ingresar. ¿Vos lo tenés en pantalla, Meli? Sí, Ah, buenísimo. Entonces te pongo que puedas compartir pantalla cuando empieces. dale, perfecto, sí, sí. Eh, Esto de compartir pantalla lo aprendí hace poco. a ver. Ah, sí. Bueno, ¿esperamos 5 minutitos? Dale. ¿Cómo Sí. andas, Grace? ¿Todo bien? Bien, todo bien acá. Preparando clases virtuales y todo ese quilombo. Me imagino, a full. En la UBA están dando todo virtual también Todo ustedes, ¿no? virtual. Sí, sí, un montón de Va a ser, laburo. todo el año va a ser así. Parece que sí, ustedes seguro, ¿no? Porque también aparte Sí. tienen todo la plataforma, eso está buenísimo. Sí, ahí estaba todo. Sí, el tema es aprender a usarla, subir las cosas, que los alumnos la vean y todo. Claro. Sí, a nosotros ¿Y nos al pasa hospital qué días igual. vas al hospital? Martes y jueves, ayer, y algunos fines de semana tengo que ir por el tema de la UFU, ¿viste? ¿Están yendo a la UFU todos? Y nos rotan, sí, nos van rotando y nos vamos ¿Y turnando.
Hola, Octavio. No Tiene sé una si foto tiene puesta ahí. audio. Sí. Ay, me parece que audio no tiene. No le aparece el audio. Sí, faltarían también los chicos que les pedí que se conecten de la residencia. A ver si le escribo a Sol. Angie sé que está en el triage, me avisó que no podía venir. Ah, estaba en el triage. Sí, los viernes le toca a ella. Ahí está Vanina. Bueno, si querés vamos probando que puedas compartir la pantalla. Dale. Hola, Vani. Hola, Hola, Vani. ¿Cómo va? ¿Todo bien? bien, ¿vos? No me Muy- confundí el día ahora. No, muy Ay, sí. bien. O sea, ahí le acabo de enviar al grupo por las dudas. Te paso para que seas hospedador y puedas Creo que... compartirlo. Ah, sí, sí, porque dice que me tenés que habilitar, sí. Hola, Meli. Hola, Vani, ¿cómo me hiciste reír? Vani me mandó un mensaje la semana pasada pidiéndome perdón que no había podido estar. Y digo, Vani, es el viernes que viene. Mi vida. Una loca. ¿Cómo estás, Vani? ¿Bien? Bien, bien. Sí, ahora estoy, ¿cómo se llama? Un poco, como que sigo un poco cansada, así como, viste, me cuesta remontar, ¿eh? Mira. ¿Para que no veo? Ah, ¿me Dame un ves bien? segundo que, ¿sabes qué? Sí. Voy a intentar compartirlo yo porque si no vas a tener que detenerte para ingresar a alguien más. Me Ah, parece claro. claro, vas a ser medio ¿Querés complicado. que te mande el último? Ah, te lo mandé por mail, Ana, porque viste que le hice, le sacó un poco de texto a la última versión, está por Sí, mail. quiero ver que sea la última versión. Del 27. No. Ya te digo cuándo te lo mandé. No. El 29, el que dice Ateneo Final. A ver, porque lo había descargado, pero por las dudas lo quiero abrir de acá. Eh, 29, Ateneo Final. Muy bien. Los vamos a ir rotando de día, un poco para que puedan participar de otros días que por ahí están también interesados. Ahí entran Julio y Sol. Un segundito, está descargando. A ver, ahí ya les comparto la pantalla. Mirá que la está abriendo. ¿Ahí se ve bien? Yo todavía veo negro. No sé ustedes. Yo la veo a Ani. Ah, bien.
No, yo nos veo a todos arriba chiquitito, como que empezó a compartir pantalla, pero ahora Ahí sí, se ve. ahí va. Ahí se Ahí va. ve. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Ahí Buenísimo. se ve. Bueno, entonces podríamos, me parece, ir comenzando. Así. ¿Apagamos los micrófonos? Sí. Dale. Ana, entonces, si entra alguien, qué sé yo, eso te fijas vos, ¿no? Yo al Me final voy no... fijando yo, así vos Listo. podés. Lo que sí te voy a volver loca, entonces con el siguiente. Sí, pero te las voy pasando, a ver. Sí, porque así te voy habilitando los que ingresen. Dale. Bueno, cuando quieras comenzar. Bueno, la idea de hoy es mostrarles un poco, yo soy, bueno, para los que no me conocen, Melina Busic, que estoy haciendo una beca en la sala de tóxico de talleres de estimulación cognitiva, soy psicóloga con formación en neuropsicología, así que, bueno, con Ana, que es mi directora de beca, comenzamos a hacer talleres de estimulación cognitiva en la sala de tóxico con pacientes con consumo problemático de sustancias. Y la idea, bueno, de hoy es contarles un poco cómo está funcionando el taller en la sala, cómo son los pasos, digamos, a seguir para que esos pacientes participen y algunas conclusiones parciales que hemos tenido con Ana. Ahí va, Si querés, Ana. Sí. Ahí está. ¿Les pasó? Ya la No. avancé. Me queda en la carátula, digamos, en la primera. Al resto también, ¿no? Porque no sé si es un problema mío, así, pero a mí me dicen que sí. ¿No la están viendo avanzar? No, poné compartir pantalla. ¿Lo pusiste? Sí, la tiene. Hola, Mirti. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? A ver, ahí está. Ahí me parece que sí. Ahí cambió a la Ahí está, sí, ahí está cambiando, ¿Va? Ana. Perfecto. Bueno, ahí va. Sí. Sí. Bueno, primero introducirlos un poco para, digamos, la cuestión más global de lo que es la estimulación cognitiva, ¿sí? Que bueno, la estimulación cognitiva es cualquier estrategia, herramienta, actividad que se haga con los pacientes con el fin de evitar, manejar y o reducir los déficits cognitivos, ¿sí? O sea, la estimulación cognitiva, o a veces llamada rehabilitación cognitiva, lo que tiene que ver es con esto. Primero se identifican los perfiles cognitivos de los pacientes y la idea, bueno, es evitar, o sea, de manera más preventiva, los déficits cognitivos, manejarlos o reducirlos. Ahí está. Acá se ve un poco cómo se divide el trabajo, las técnicas de estimulación cognitiva, ¿sí? A partir de las funciones. El primer paso con un trabajo, digamos, de estimulación cognitiva bien hecho es siempre identificar las funciones cognitivas del paciente que tiene conservadas, o sea, las funciones cognitivas o cerebrales que el paciente presenta un buen rendimiento, ¿sí? Esas funciones, lo primero que hay que hacer es identificar las funciones que el paciente, digamos, no tiene dificultades, y esas funciones obviamente mantenerlas y optimizarlas, ¿sí? Siempre cualquier trabajo de estimulación cognitiva parte de las funciones que tienen conservadas. Luego, bueno, con las funciones dañadas, o sea, con las funciones cognitivas que el paciente no tenga un rendimiento óptimo, obviamente lo que se trata de hacer, ahí sí entra, si se quiere, el tratamiento de rehabilitación propiamente dicho, que es, bueno, revertir, obviamente, esas funciones dañadas al mejor funcionamiento posible, ¿sí? Pero también nos encontramos a veces con funciones cognitivas que no pueden ser rehabilitadas, digamos, porque el déficit cognitivo es muy grande o porque realmente es de mucho tiempo de evolución. Y el trabajo que se hace con la estimulación cognitiva en esas funciones es tratar de tener comportamientos más adaptativos o modificar el ambiente para que ese paciente, digamos, logre sortear estos obstáculos. El objetivo final de un trabajo de estimulación cognitiva siempre es, digamos, que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que tenga un mejor desarrollo de las actividades de la vida cotidiana.
Así que bueno, la estimulación cognitiva tiene que ver con esto. Por un lado, identificar aquellas funciones cognitivas que el paciente tiene conservadas, y por otro lado, las funciones que, digamos, no se encontró con un rendimiento cognitivo óptimo, tratar de revertir esas funciones, y si no se puede revertir, tratar de hacer cambios comportamentales o modificaciones para sortear esas dificultades. Ani, no sé si querés cambiar. Sí, la estoy tratando, ahí está. Ahí está. Bueno, y entrando puntualmente a la rehabilitación cognitiva y la relación con los pacientes con consumo problemático de sustancias, se sabe obviamente que bueno, la dependencia de sustancia está siempre asociada a cambios neurobiológicos que se relacionan con el deterioro cognitivo, ¿sí? Las investigaciones en lo que es neuropsicología de los perfiles de pacientes con consumo problemático coinciden en encontrar que las alteraciones cognitivas que se encuentran con los pacientes con consumo son las que puntuamos acá, que tienen que ver, bueno, con el control atencional, la memoria episódica, las funciones ejecutivas, el procesamiento emocional, la toma de decisiones y etcétera, ¿no? Obviamente después cada paciente tiene su perfil cognitivo, pero en general los perfiles cognitivos de pacientes con consumo coinciden las investigaciones en encontrar fallas en estas funciones que puntuamos acá. Después cuando digamos las conclusiones con Ani de todo el trabajo que estamos haciendo, bueno, lo que estamos encontrando nosotras también viene por este lado, ¿no? También viene por encontrar fallas o dificultades en estos dominios cognitivos. Bien. Obviamente el deterioro cognitivo en pacientes con consumo problemático varía, ¿sí? Nos hemos encontrado distintos perfiles cognitivos, y ese grado de deterioro cognitivo o el tipo, o sea, las funciones que van a estar, digamos, afectadas, va a depender de varias cosas, ¿sí? Esto es digamos, una regla en rehabilitación cognitiva en general, ¿no? Que el grado de deterioro siempre va a estar ligado al desarrollo o evolución de ese paciente. Particularmente en consumo problemático de sustancias, lo que se encuentra es que ese deterioro cognitivo lo que varía es, primero y principal, por el tipo de consumo, o sea, el tipo o la vía de consumo, la sustancia consumida que utilice ese paciente, y obviamente la frecuencia, o sea, el tipo, la frecuencia y la sustancia consumida va a hacer que encontremos distintas diferencias de estos perfiles cognitivos de los pacientes. Otra cuestión que también hace que varía el deterioro cognitivo es la edad de inicio, ¿sí? Obviamente a edades de inicio más tempranas, y encontrarnos obviamente con pacientes de consumo más crónico, también va a hacer que ese deterioro cognitivo sea probablemente aún mayor, o que el paciente tenga más dificultades en la vida cotidiana. Y otra cosa que no solamente, digamos, encontramos en las investigaciones, en neuropsicología, en pacientes con consumo, sino que también hemos encontrado con los pacientes que nosotros estuvimos estudiando, son los periodos de abstinencia, que los periodos de abstinencia también, digamos, tienen su implicancia en el deterioro cognitivo de los pacientes, ¿sí? Ahora cuando mostremos las conclusiones parciales vamos a llegar, pero en realidad lo que se espera encontrar es que pacientes que hayan logrado periodos de abstinencia más largos en el tiempo, más sostenidos, van a presentar rendimientos cognitivos más óptimos, ¿no? O sea, un mejor desarrollo cognitivo, por ejemplo, en las pruebas cognitivas o mismo en su vida cotidiana, ¿sí? Ani. Ahí está. Bien, ¿por qué nosotros quisimos, digamos, introducir todo lo que tiene que ver en la rehabilitación cognitiva, en la sala de toxicología? No solamente por esto que estamos diciendo, de los perfiles cognitivos no óptimos de los pacientes con consumo y demás, sino porque consideramos esto una cuestión, digamos, más de relación con la baja adherencia en el tratamiento, ¿sí? O sea, creemos que se sabe, por supuesto, que los pacientes con consumo problemático tienen muchas dificultades a la hora de sostener tratamientos, tienen generalmente asistencias, digamos, más fluctuantes, con complicaciones en general con la baja adherencia al tratamiento.
nosotros creemos que el deterioro cognitivo juega un rol importante en esta dificultad o en esta baja adherencia de los pacientes al tratamiento, por esto que decía antes de las fallas cognitivas que se encuentran en los pacientes, ¿no? Esto de los problemas atencionales, los problemas en funciones ejecutivas y demás, tienen, o conllevan con la consecuencia de, por ejemplo, tener dificultades en la comprensión de instrucciones, en la planificación de pautas, o cuestiones tan básicas como dificultades para recordar lo pautado con el equipo profesional, ¿no? O sea que en realidad la idea de empezar a trabajar todo lo que tiene que ver la rehabilitación cognitiva, no solamente sería por el lado de rehabilitar las funciones cognitivas de los pacientes, sino también el fin último, por así decirlo, tiene que ver con la idea de poder fomentar o reforzar todo lo que tiene que ver con la adherencia al tratamiento, ¿sí? Bien, previo al taller, que es, digamos, lo que hoy más que nada les queremos mostrar, previo al taller, a los pacientes siempre se le tiene que hacer alguna prueba de screening, sí, que las pruebas de screening cognitivas son pruebas breves, pero que sirven mucho para tener una aproximación a los perfiles cognitivos. Nosotros en la sala lo que estamos tomando son, bueno, las mismas que estaban tomando los chicos, si no me equivoco, Residencia estaba tomando el AC3 y el INECO Frontal Screening, nosotros seguimos con estas baterías porque son, digamos, baterías breves, sencillas de hacer para los pacientes, pero que nos delimitan bastante una aproximación a lo que son los rendimientos cognitivos de los pacientes. Así que la verdad que son herramientas útiles para la sala, y seguimos, digamos, el trabajo continúa con lo que venían haciendo previo. En la siguiente, bueno, para los que no conocen, acá hay una foto de lo que es el AC3 y el INECO Frontal Screening. La mayoría imagino que los conocen, pero bueno, el AC3 un poco es lo que evalúa es atención, memoria, fluencias verbales, visiones visoconstructivas, y lo que se hace es agregarle el INECO Frontal Screening, sobre todo en pacientes con consumo problemático de sustancias, que se sabe que las funciones ejecutivas son una de las que más alteradas está, porque el AC3, si bien es corto y es breve y es sencillo, no nos da ningún tipo de aproximación a las funciones ejecutivas del paciente, cosa que el INECO Frontal Screening sí. El INECO Frontal Screening es todo de función ejecutiva, como control inhibitorio verbal, memoria de trabajo, pensamiento abstracto y demás. Así que la suma de ambas pruebas de screening, el ACE y el INECO, lo que hacen es que nos dan, digamos, una aproximación. Obviamente no nos da el perfil cognitivo, porque para eso son necesarios estudios mucho más complejos, pero sí, la verdad que nos ha dado una buena aproximación a lo que son los déficits cognitivos de los pacientes. En función de esas pruebas, Ana realizó algunos resultados o algunas conclusiones parciales. Todo esto nosotros continuamos estudiando con Ana, digamos, analizando nuestros datos. Pero bueno, más o menos lo que es hasta ahora, ¿sí? Lo que estamos encontrando es que los pacientes que estamos evaluando coincide con el marco teórico de la neuropsicología en el consumo problemático de sustancias, ¿sí? Los 4 gráficos de arriba tienen que ver con el ACE, ¿sí? Y bueno, lo que fueron analizando o comparando, mejor dicho, distintas variables. La primera es la escolaridad, que esto es fuera de consumo problemático, esto es algo en regla general, que se sabe que a mayor escolaridad el paciente va a tener rendimiento cognitivo más óptimo, ¿sí? O sea, la dificultad de la población en general para acceder a escolaridad formal, digamos, siempre se asocia a rendimientos cognitivos, digamos, con más dificultades. O sea que acá lo que encontramos es que los pacientes que tenían más años de escolaridad tenían un puntaje en el ACE superior, ¿sí? La edad de inicio nos pareció importante mostrar porque estadísticamente, más allá de los perfiles cognitivos, lo que estamos viendo es una edad de inicio en nuestros pacientes muy temprana, ¿sí? La mayoría se ubica en lo que es entre los 10 y los 20 años de inicio de consumo, ¿sí? La abstinencia en meses no nos mostró por ahora algo muy, muy claro, sí la abstinencia en años, ¿sí? Acá lo que creemos con Ana es que obviamente va a ser necesaria más pacientes para que esas variables, digamos, muestren algún índice de correlación un poco más claro. Si en abstinencia en años ya se empieza a notar alguna
tendencia, por así decirlo, que pacientes que sostengan la abstinencia por más tiempo van a tener mejores rendimientos cognitivos, ¿sí? Que esto es algo de lo que decíamos al principio. La edad y el INECO Frontal Screening, que son los gráficos de abajo, vienen en la misma línea, ¿sí? Digamos, pacientes de más años van a tener un rendimiento en el INECO, o sea, en funciones ejecutivas peor o de no tan óptimo. Los años de escolaridad, igual que el ACE, ¿no? A mayor escolaridad, mejor rendimiento cognitivo. Y el último gráfico, lo que hicimos fue relacionar ambas pruebas, o sea, el ACE y el INECO, y lo que se da, por supuesto, es algo que también nosotros esperábamos, es que obviamente pacientes que puntúen mejor en el ACE van a puntuar mejor en el INECO Frontal Screening, ¿sí? Teniendo en cuenta que el ACE, si quieren, mide un poco más las funciones más básicas, y el INECO Frontal Screening, funciones ejecutivas, o sea, funciones un poco más superiores. Entonces, pacientes que puntúen mejor en el ACE, esperamos también encontrar, y de hecho lo muestra el gráfico, que puntúan mejor también en el INECO. Mary, los valores de corte para demencia, me parece que no lo escuché eso. No, pero tenés razón, bien. El AC3 tiene un puntaje de corte de 84 para demencia, o sea, pacientes que puntúan por debajo de 84 estaría, digamos, con una sospecha patológica de perfil cognitivo, por así decirlo, que bueno, ahí están los resultados, ¿no? Obviamente nosotros nos estamos encontrando con valores en nuestros pacientes bastante más por debajo de los 84 que hace el ACE, y el INECO Frontal Screening tiene un puntaje de corte de 25, o sea, un puntaje total de 30 y un puntaje de corte de 25. El ACE, me olvidé decir el puntaje total, es un puntaje total de 100 con un puntaje de corte de 84. Nosotros estamos encontrando puntajes bastante por debajo de esos puntajes de corte, ¿sí? O sea, acuérdense, o sea, el ACE y el INECO en realidad son pruebas de screening más perfiladas para demencia, no están estudiadas o validadas para consumo problemático de sustancia, pero sí estamos encontrando pacientes que rinden bastante por debajo de los 84 del ACE y del 25 del INECO. Bien. Bueno, y ahora sí, entrando a lo que, digamos, la idea de mostrarles es el trabajo en los talleres propiamente dicho de estimulación cognitiva que se están haciendo en el taller. Perdón, en la sala. Bueno, obviamente lo que decía, las pruebas me pareció importante introducirlas para esto, ¿no? Para decirle que los pacientes previo a la participación en el taller son evaluados con estas dos baterías de screening. Bueno, el taller de estimulación cognitiva entonces se planteó en la sala con una frecuencia de 2 veces por semana, se están haciendo los talleres, más o menos de tiempo de 1 hora de duración. Además de esos talleres de estimulación cognitiva, lo que se hace, y son a partir de estos informes que estamos haciendo, son los que luego después con Ana analizamos, digamos, los resultados, son informes que se hacen de participación, de rendimiento de los pacientes en estos talleres, con la evolución, bueno, en el caso de que participen en más de un encuentro, se hace también un informe de evolución de esos pacientes y demás, se compara entre pacientes y se compara también entre actividades. Ani, si querés pasar. Este es más o menos el cronograma de los talleres, ¿sí? La verdad que eso cambia mucho siempre en función de cuánta gente haya. He tenido taller que quizás había 1 o 2 pacientes, o hemos tenido hasta 5 o 6 pacientes en paralelo, o sea, al mismo tiempo, así que bueno, el cronograma es más o menos lo que se plantea, lo que planteo yo hacer antes de cada encuentro, después obviamente se va perfilando en función de cuántos pacientes haya. Básicamente, bueno, como decía, es una duración de 1 hora, ¿sí? Con una frecuencia de 2 veces por semana, en donde generalmente comienzo con lo que es la presentación del taller, los objetivos y demás. Y en realidad lo que se hace también es, a mí me gusta comenzar los talleres de estimulación cognitiva con lo que es la psicoeducación del deterioro cognitivo y el consumo problemático de sustancias. O sea, comenzar a contarle a los pacientes por qué se hacen estos talleres en la sala, explicarles que dentro de lo que es el consumo problemático de sustancias se suele encontrar deterioro cognitivo, y ahí generalmente lo que me encuentro, que es una de las conclusiones que también llegamos, que se las vamos a mostrar, es que los pacientes se reconocen con deterioro cognitivo. Obviamente los pacientes lo ubican más en el desarrollo de la vida
cotidiana, pero sí digamos, se identifican cuando uno les empieza a hablar de deterioro cognitivo, ¿sí? También, bueno, se hace, en el caso de que los pacientes participaron en la sesión anterior, se hace digamos, recuerdo de sesión anterior, que se acuerdan, que vimos, supónganse el miércoles pasado y demás, en función también de reforzar lo que es la memoria. Después va la ejercitación propiamente dicha, digamos, lo que se había pensado para ese taller, que ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos de actividades. Después es importante, previo al cierre, hacer lo que se llama una reconstrucción de la sesión, en donde lo que se fomenta es la comprensión de comprensión, ¿no? O sea, perdón, la comprobación de comprensión, o sea, que el paciente haya, digamos, comprendido y haya estado con su atención en ese taller, ¿no? Y por último, bueno, el cierre, obviamente siempre con una idea de reforzar la continuidad, ¿no? Que este taller, supónganse que sea miércoles, bueno, yo lo voy a volver a dar el viernes, ¿no? Cosa de que sigan viniendo. Actividades, bueno, de atención, hemos hecho actividades que tienen que ver con la atención sostenida, la atención alternante y la atención dividida. Acá les puse un ejemplo de uno de los ejercicios que solemos hacer con atención, que bueno, suele tener bastante buena recepción por parte de los pacientes, que bueno, se le entrega así una plantilla con varios números, y es algo tan sencillo como un rastreo visual. Se le dice un número al paciente, lo tiene que justamente rastrear en esta plantilla con números y señalarlo una vez que lo encuentre, ¿sí? Esto es un ejercicio bien de atención. Con los pacientes que puntúan mejor o que previamente en las evaluaciones había dado un mejor perfil cognitivo, se le agrega una dificultad que tiene que ver con la memoria de trabajo, que es que se le dice un número y debe señalar el inverso. O sea, yo le digo 42 y debe señalar el 24. ¿Sí? Este es un ejercicio que hicimos varias veces y la verdad con buena, no solamente con buen rendimiento, sino con buena respuesta. Actividades más ligadas a la memoria, hemos hecho actividades de codificación, de asociación, de almacenamiento y de evocación de la memoria, también de ayudas externas y de memoria biográfica. El ejemplo que pusimos para que se vea más o menos cómo se trabajaba con memoria, que también ha tenido muy buena recepción por parte de los pacientes, es trabajo con textos, con relatos, con cuentos breves, en donde, bueno, se les presentaba un cuento, ¿sí? Y primero, digamos, la etapa de atención de ese cuento, de leerlo y de comprensión lectora, un recuerdo inmediato, o sea, apenas se termina de leer el cuento, se les pide a ver qué recuerdan de esa historia. Después se hace alguna actividad más de tipo distractora, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la previa que mostré de atención, o algo de elaboración de oraciones, o alguna actividad en el medio, y a los 15, 20 o media hora luego de haber leído ese cuento, se les pide a los pacientes que traten de reconstruir esos cuentos, ¿sí? Eso ya entramos a lo que es la evocación de la memoria. Acá nos hemos encontrado con distintos rendimientos, ¿no? Pacientes que pueden reconstruir ese cuento casi a la perfección, del inicio, el desarrollo y más, y pacientes que hasta han llegado a preguntar qué cuento, ¿no? Porque ni siquiera recordaban el haber trabajado hacía 20 minutos con un cuento. En ese caso, lo que se le trata de dar es ayudas para que entremos más al terreno del reconocimiento de la memoria, para ver si con ayudas externas el paciente logra reconstruir ese recuerdo del cuento. También hemos hecho actividades de funciones ejecutivas, como, bueno, fluencias, razonamiento abstracto, planificación o flexibilidad cognitiva. El ejemplo tiene que ver con flexibilidad cognitiva, que es una de las tareas también que mejor recepción tuvo con los pacientes, y que la verdad que se trabajó muy bien, que es se le presentan estos dibujos, estas figuras simples, a un paciente, y la idea es que ese paciente tiene que tratar de dictarle, por así decirlo, esos dibujos a otro paciente, quien tiene que dibujarlos. Ahí el trabajo cognitivo primordial lo está haciendo el paciente que está, digamos, dictando este dibujo, no el que está dibujando, que digamos ahí es como una cuestión de visoconstrucción, sino el paciente que tiene en su mano ese dibujo y tiene que decirle al otro cómo dibujarlo. Ahí ya entramos en el terreno de funciones ejecutivas, de planificar, de planificar esa información para decírsela al compañero. Y también nos hemos encontrado con distintos rendimientos. Gente que ha podido, digamos, pacientes que han podido planificar bien esa información y le han dicho, no sé, suponete,
comenzá con un rectángulo grande y demás, y gente que se ha desordenado con esa información y se ha quedado en un mini detalle de ese dibujo y no ha podido, digamos, continuar con la descripción de ese dibujo. Bien, entrando a lo que son las estadísticas del taller, el taller fue, o sea, comenzamos en noviembre del 2019, que fue cuando comenzó mi beca, hasta marzo del 2020, que bueno, obviamente se discontinúa por el contexto de pandemia. Participaron 25 pacientes, como decía, con frecuencia ha habido talleres individuales, o sea, de un solo participante, y ha habido talleres de hasta 6 o 7 participantes, pero bueno, en total fueron 25. Las fortalezas encontradas es la buena recepción al taller, que esto me parece que igual es en líneas generales con todos los talleres que se dan en la sala, ¿no? Que la verdad los pacientes, todo lo que sea taller y actividades lúdicas las reciben muy bien. Las inquietudes acerca de este deterioro cognitivo y cómo esto les afecta en la vida cotidiana, como decía al principio, cuando uno los empieza a introducir a los pacientes en lo que es el deterioro cognitivo, lo reconocen y aparece cierta preocupación o inquietud con respecto a eso. Bueno, el intercambio social, ¿no?, de los pacientes y la buena recepción, como decía, de todo lo que sea actividades lúdicas en la sala siempre se suele recibir muy bien de parte de los pacientes. Y con respecto a las debilidades encontradas, esto tiene que ver más que nada con los tiempos de internación, que bueno, el 60% de los pacientes participó de un solo encuentro, entonces a niveles digamos, de la neuropsicología, por así decirlo, son pocos los pacientes que se pudo hacer una evolución de taller a taller, ¿no? Porque han participado en uno solo, porque bueno, luego, no sé, sale la derivación a las comunidades terapéuticas o continúan por consultorio externo o demás. Bien, las conclusiones parciales que llegamos con Ana y con el trabajo que venimos haciendo es, por supuesto, un mayor déficit de funciones cognitivas en pacientes crónicos, ¿sí? A mayores periodos de abstinencia se han obtenido mejores resultados en las pruebas y también en las sesiones individuales y grupales de los talleres de estimulaciones cognitivas, ¿no? O sea, como que todas estas pruebas o estos ejemplos que traje hoy, por ejemplo, pacientes que habían logrado previamente mayores periodos de abstinencia, resolvían más rápido, podían llegar a las partes más, digamos, de mayor complejidad de las pruebas y demás. La participación en más de un encuentro del taller se asoció siempre a mejor rendimiento, o sea, un paciente que participó una vez y luego participa una segunda vez ese encuentro, siempre rinde mejor que esa primera vez, o sea, mayor tiempo de internación y de desintoxicación, siempre tienen un mejor rendimiento cognitivo. Y como decía antes, el interés y la preocupación de los pacientes por el déficit cognitivo y cómo esto repercute en su vida cotidiana. Esto, bueno, nos pareció importante también mostrarles un poco en función del contexto de pandemia que estamos atravesando. El taller ahora está descontinuado, sí continuamos con todo lo que es las evaluaciones neurocognitivas, pero bueno, lo que habíamos pensado nosotros con Ana es eventualmente ver si esto se puede mudar a una cuestión virtual, ¿sí? Esto lo hicimos en base a lo que se está haciendo de la teleneuropsicología, que bueno, todo está mudando ahora a cuestiones virtual. Y pusimos algunos ejemplos, pero bueno, todo esto se está haciendo en algunas áreas, la idea es ver cómo lo podemos hacer con los pacientes de hospital, ¿no? Pero bueno, fichas de rehabilitación cognitiva que se mandan por foto, por WhatsApp, por mail, audios pregrabados o videos pregrabados con algunas actividades de rehabilitación cognitiva, o hasta talleres por plataformas como estas, digamos, talleres online en el momento para continuar con estas actividades. Bien, y las consideraciones futuras en cuestión de lo que estamos encontrando y en cuestión de nuestras conclusiones parciales hasta el momento tienen que ver obviamente con la idea de continuar el taller y en la posibilidad de ver si se puede hacer algún seguimiento en la externación para, por ejemplo, ofrecerles la participación de estos talleres ahora de manera virtual. Bueno, la mejora del archivo de documentación en la incorporación de todos estos datos en la historia clínica electrónica.
La incorporación de otros test, esto bueno, es algo bastante específico de mi especialidad, pero bueno, el ACE3, que yo estoy tomando actualmente, no está validado para pacientes con consumo problemático de sustancia, el MOCA sí, pero el MOCA todavía no estaba validado en Argentina, así que se supone que este año el MOCA va a validarse en consumo problemático en Argentina, y si es así, mudaríamos el ACE por el MOCA, que al fin y al cabo son bastante similares, pero bueno, nos daría un mejor análisis posterior porque está estudiado en pacientes con consumo problemático, que el ACE en realidad está estudiado con pacientes con demencia o con posibilidad de demencia. Bueno, como decía, las adaptaciones a las nuevas condiciones en relación a la pandemia actual, y bueno, la idea también de presentar todas las conclusiones o las conclusiones parciales en jornadas de salud o en jornadas de rehabilitación cognitiva. Creo que esa es la última. Sí. Bien. Bueno, están Bueno, todos bárbaro, Meli. silenciados. Salió muy, muy bueno. No sé si quieren como hacer algún comentario, los que estuvieron escuchando, o hacerle alguna sugerencia o alguna modificación en función de todo lo que expuso Melina, muy claramente. O si no se entendió algo, nada, es el momento para poder Sí, yo fui toda, aprovechar. al no verlos hice todo medio un Esto se monólogo, hace pero diferente, sí. sí. Melina, quería hacerte una Mirti, preguntita. ¿Qué tal? ¿cómo andás? Si yo apagué para evitar la, No, igual yo no veía a la nadie, distracción. Bueno. veía la diapositiva, digamos. Me encantó la idea de poder seguir esto a través del consultorio externo. Y algo que por ahí en algún momento me ausenté y no escuché, era si estaban divididos las evaluaciones que hiciste de acuerdo a determinadas edades. Porque nuestros pacientes, la verdad, la mayoría son adultos, que son los que más, que una a veces no sabe si es tanto el déficit cognitivo por la edad o por el deterioro neurológico, por el consumo de sustancias. Pero por ahí en gente joven también, y si lo habías podido dividir en distintas etapas etarias. Es una de las cuestiones que estamos analizando con Analía. La verdad es, o sea, es mucha información, porque no solamente por edad, sino por tipo de consumo. O sea, digamos, la cuestión general después lo podemos dividir en millones de cuestiones, tipo de consumo, edad de inicio, tipos de abstinencia, periodo de abstinencia, o como decís vos, edades. Es una de las cuestiones que vamos a digamos, a que seguimos investigando el tema de la edad. La verdad que las pruebas de screening se hace a todos independientemente de la edad que tienen. Sí me parece importante poder hacer un análisis posterior a, como vos decís, a pacientes. Aparte, lo que tiene la sala es que he evaluado a pacientes desde 20 años hasta pacientes con 60, o sea, una amplitud de edad importantísima. Lo que está preguntando Mirta están viendo la pantalla, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Claro, es ¿qué pasa? Ah, quizás Mirti no estaba cuando vimos eso, ¿no? No, porque esto justamente me tuve que ausentar 2 minutitos. Ahí está. Bueno, Ama acá, de casa. claro, en función de la edad, acá se Sí. ve en el INECO Frontal edad. Screening, ahí está agrupado Sí. por edades. La idea Ahí es está. separar en adulto joven o un adulto, digamos, más cercano al añoso, que nosotros tenemos de internaciones de todos los grupos en realidad. Sí, eso es. De 20 Sí. menos de 20 años hemos tenido algunos, pero tenemos desde 20, si se fijan acá, hasta 60, 60 y algo de años. 60 y pico, Entonces, sí. tenemos que dividir acá las poblaciones, que eso es el análisis un poco más fino que vamos a hacer, dividiendo por poblaciones y también dividiendo, porque acá si se fijan no está por tipo de sustancia. Acá estamos viendo todos los internados en los que ella hizo la evaluación y el taller, y participaron además la gran mayoría en el taller, no son todos los que participaron específicamente, pero sí todos los que hicieron las evaluaciones en este periodo. Entonces la idea es después separarlos y ver si en el alcohol, que sabemos que es la mayor prevalencia que tenemos de internados, se mantiene esto o hay alguna otra, algún cambio en los puntajes que van teniendo.
Otra cosa que hay que analizar un poco más fino es cada una de las funciones del láser y ver si eso se modifica o se sostiene las mismas alteraciones por sustancia. O sea, hay muchísimas cosas para analizar, esto es como un análisis, por eso decidimos hacerlo muy parcial y mostrarles que digamos, lo que se está viendo se corresponde con lo que ya está escrito, ¿no? Que si tiene mayor tiempo de consumo, el paciente tiene mayores alteraciones cognitivas, y eso claramente se ve en el taller cómo impacta en las actividades que van realizando. Ahí Julio quiere participar. Sí, Julio, ¿tenés el micrófono? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola. Hola, Julio. Hola, Julito. Bueno, me parece muy importante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, a la mayor parte de la gente la conozco, a vos Melina te conozco por referencias y espero que vos también a mí y que no sean de las peores. Bueno, Son buenas. bueno, la gente me quiere demasiado. Bueno, la idea es esta. A veces cierto tipo de comorbilidades dentro de los antecedentes hacen que se modifiquen también algunos de los patrones neurocognitivos. Así que, por lo tanto, nosotros sabemos que dentro de los pacientes de la sala puede haber también algunos que hayan tenido algunas afectaciones neurológicas previas, que pueden ser por cuadros de intoxicaciones o no, u otro tipo de patologías. ¿Qué rol le parece que puede ocupar eso para la investigación que están haciendo, para los talleres y para toda la actividad? Bien. Sí, de hecho nos ha pasado, Ani, hemos tenido pacientes, digamos, con distintas cuestiones o interconsultas con neurología previo a las cuestiones que puedo llegar a haber evaluado yo. Creo que es un poco lo que decía Ani, o sea, la verdad que nos hemos encontrado que es un terreno para evaluar e investigar de millones de cuestiones más. Yo particularmente yo lo que más me dedico, yo estoy más focalizada en lo que es la rehabilitación cognitiva. Yo considero que la rehabilitación cognitiva puede dar, digamos, beneficios por deterioro cognitivo asociado a lo que fuese, no solamente al consumo problemático, sino, como decías vos, Julio, antecedentes neurológicos o demás. La verdad que en las evaluaciones igual, no sé si te entendí bien la pregunta, porque en un momento se me cortó, no sé si soy yo que estoy problemas con el audio, pero se me cortó a mí. Digamos, las evaluaciones no te pueden, digamos, mostrar a qué se debe el déficit cognitivo, ¿no? Es un poco la duda que nos queda siempre, que es, o sea, sí, encuentro que tienen rendimientos cognitivos no óptimos. Es por el consumo, de hecho, casi acá no lo nombramos, pero también nos encontramos con gente en situación de calle hace años, entonces ese déficit cognitivo ¿a qué se debe? ¿No? Se debe al consumo, se debe a la situación de calle, se debe a la falta de escolaridad formal, por así decirlo, se debe, como decías vos, antecedentes neurológicos, que hemos tenido pacientes con estas características. A fallas nutricionales. Fallas nutricionales, ¿no? O sea, la verdad que el por qué es como medio... para poder adjudicarle la causa hay que hacer un análisis multivariado, poder analizar, poner todas esas variables y ver si se correlacionan o si hay alguna de ellas que influye más o menos en el puntaje final obtenido. Y en función de eso se la puede asociar más o menos, pero la realidad es que me parece que la causa específicamente no. Lo que sí me parece a mí, es que, digamos, nuestra población reúne casi todas las variables. Las tiene todas. Claro, para encontrar déficits cognitivos. Sí. Por eso me parece que, digamos, no es, si bien es importante estudiarlo, saberlo, poder reconocerlo, es fundamental ver la posibilidad de que se rehabiliten, porque si no, estamos teniendo una población pero la gran mayoría, con puntajes en test que dan para una demencia, cuando no tienen digamos, características de paciente con Alzheimer, y sin embargo están teniendo puntajes muy bajos en las evaluaciones. Entonces, a partir de eso me parece que nosotros más o menos ya lo percibimos, porque la verdad que cualquiera de los que está acá ha atendido pacientes y sabe que esto es así, es factible y es real.
Y eso impacta obviamente en que después tengan alguna falla en sus actividades en la vida cotidiana y que ellos no lo pueden reconocer encima, ¿no? Porque les falta la herramienta para Seguro. poder reconocerlo. El taller les aporta alguna herramienta para poder reconocer la falla y tratar de rehabilitarlo, que eso es fundamental, obviamente, en cualquier paciente con trastorno neurológico y para nosotros en los que tienen consumo. No sé si hemos respondido parcialmente la pregunta, es una gran pregunta, ¿no? Porque como no tenemos una respuesta. No, es que te digo, realmente a veces, es decir, cuando uno está evaluando un paciente y con las distintas modalidades de evaluación, te puedes encontrar con lo que era premórbido, que muchas veces, o la mayor parte de las veces, no vas a poder identificar qué es lo que ha pasado en distintos episodios que a veces le han ido provocando diferentes deterioros y rehabilitaciones parciales o no. Y por otra parte, si este individuo muchas veces no tenemos dentro de los criterios de inclusión la posibilidad justamente de pesquisar si ha tenido o no algún tipo de alteración dentro de la parte neuroconductual, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hace muy difícil porque realmente, como vos decís, hay muchas variables en juego y habrá que ver hasta qué punto el alcance de todo esto que se está haciendo, que ya sé que es muy trabajoso, es muy complejo, los pacientes son colaboradores hasta cierto punto, y además hay una cuestión de seguimiento que muchas veces no se puede hacer, ni aún después por consultorio externo, una vez que se externan de la sala. Pero te digo, en principio me pone muy contento saber que están trabajando intensamente en este tipo de cosas, que no siempre era factible hacer. Así que me parece muy bien la iniciativa. Así que, por lo tanto, bueno, mis felicitaciones desde aquí, ¿sí? Muchas gracias, Julio. No sé si quieren comentar algo más. Fabri, que lo veo ahí conectado, no sé, alguno de los chicos de la sala. Buen día. Hola, Fabri. ¿Todo bien? Yo me enganché tarde, perdón. Bueno. Graciela, que estaba desde el principio, creo que lo escuchó todo. Muy bueno, Meli. Gracias. No, pensaba que estaría bueno poder hacerlo con los pacientes ambulatorios, ¿no? Que eso me Exacto. parece que serían más adherentes a las reuniones y que por ahí sería más fácil hacer el seguimiento, pero bueno, después se puede organizar eso. Sí, ahí Mirta había comentado algo. La idea es, por ahí los que están internados, que ya tienen una participación, que ya se les hizo la evaluación inicial, que son estos test que les comentamos, que se les hizo una primera entrevista en el taller y se siguen en ambulatorio. Bueno, esos obviamente hay que seguirlos y tratar de seguir rehabilitándolos. Quizás no sé si es tan factible abrirlo a toda la población que está en consultorios externos, porque también hay una cuestión de capacidad y de Espacio. claro, de espacio, bueno, se meten un montón de cosas de la práctica que se le hacen más difícil, pero capaz el que ya, eso de hecho se lo invita, pero son los menos, ustedes saben que muchos se van a comunidades terapéuticas. La mayoría de los que se va de alta se les invita, y ahora estaban pensando hacer una suerte de invitación también abierta a que ellos puedan recibir algo de material, los que deseen, ¿no? Y continúen en consultorios externos, porque el taller es un poco más difícil de hacer en el contexto del aislamiento y la bioseguridad. Hay que tener en cuenta todo eso, no estamos recibiendo familiares en la sala, digamos, hay muchas limitaciones que se fueron sumando hasta que volvamos a la nueva normalidad, no sé. Eso también es una intriga, me parece que va a ser algo que le va a pasar a todos los talleres, que la veo a Vanina, bueno, todos los talleres que se estaban haciendo en la sala, va a haber que ver cómo los readaptan en algún punto. Claro. Esa readaptación es la que mostró Meli, que se está haciendo en lugar, de hecho ya lo está trabajando a nivel privado, ya sí. Entonces, bueno, va a haber que repensar y ver cómo hacerlo. Pero sí. Ani, ¿se me oye? Sí. Sí. No, que, Sí, bueno, primero les agradezco la invitación porque me pareció sumamente interesante y muy, muy claro y como didáctico, ¿no? Como que realmente muy, muy ordenado, para mí es muy, como yo soy medio dispersa, me gusta la gente ordenada.
La atención, Bien, después te me encantó. rehabilito la atención, Vani, si necesitas. A todos en este momento. En este necesitamos- momento necesitamos todo tratamiento. Yo sobre todo. Muy Bueno, una muy de las bueno. cosas que nos charlando un poco, porque de esto lo venimos charlando en reuniones así en la sala o incluso ahora por esta vía también con Meli, y habíamos pensado, ¿no? ¿Cómo va a influir la pandemia en este tipo de toma de este tipo de test? O sea, los pacientes que nosotros ahora tengamos los resultados, realmente no sabemos si se va a deber a hay un factor de Exactamente. estrés que va a impactar directamente en todo. Totalmente. Nos hacemos nosotros los test, en este momento nos va la tensión, el estrés, todo Sí. eso puede variar el resultado. Así Sí, que sí, sí. Mismo también, Ani, nosotros lo que decíamos, yo los test los sigo haciendo, o sea, eso se mantiene, pero lo que decíamos, por ejemplo, con Ana, cosas tan locas como el uso de barbijo, o sea, el tema de la comprensión en algunas cuestiones de la evaluación, uno queda la duda si realmente no escuchó, no entendió, o sea, yo voy con todo el armamento así y, o sea, lo único que me ve el paciente es el ojo, los ojos, o sea, hay cuestiones en nivel. De hecho, bueno, yo estoy haciendo bastantes cursos Se ríe. virtuales, claro, porque es de verdad, o sea, es algo que no se evaluaba antes con todas estas cuestiones, pero bueno, nada, lo que ya se sabe, todo lo que sea deterioro cognitivo, cuanto más se deja estar, peor es luego la cuestión de rehabilitación. Entonces estoy haciendo bastantes cursos de cómo mudar esto a lo virtual. La verdad que los test neuropsicológicos hoy en día lo que se está recomendando es no hacerlos de manera virtual. O sea, hoy en día sí, rehabilitación sí, como dijo Ani, yo ya empecé a trabajar rehabilitación de manera virtual. Pero lo que sea evaluación, por ahora se desaconseja por cuestiones como, o sea, que yo no veo al paciente realmente como está, y cuestiones básicas como por ejemplo la memoria de trabajo, yo no sé si el paciente no está utilizando los dedos acá, por ejemplo, a contar los números, o sea, y además la distracción, o sea, la verdad que la evaluación por ahora se desaconseja hacerla de manera virtual, sí todo lo que sea rehabilitación, porque ya un paciente, encender la computadora y tener contacto con alguien, por lo menos mis pacientes de manera particular, yo trabajo más que nada con adultos mayores que están solos, el abrir la computadora y el tener una actividad para hacer, cognitivamente ya es un desafío y está bueno. Ahora, las evaluaciones las desaconsejan hacerlas de manera virtual, pero bueno, de manera presencial, como yo que las puedo seguir haciendo, pasan todas estas cuestiones del estrés, del barbijo, que esto, que lo otro, que hacen que las evaluaciones que estamos tomando ahora en pandemia, creo yo que los resultados hay que tenerlos bastante, entre comillas, por así decirlo. Es otro factor como para poder poner, este fue evaluado en tal En situación. pandemia, claro, ¿Sí? exactamente. Claro, porque eso es importante. Por ahí, aunque nos parezca mentira, el hecho de poder nuevamente comunicarnos a través de la mirada también es un factor importante que tenemos que tratar de ponerlo en relevancia en este momento, ¿sí? Porque Sí. uno antes se expresaba con todo el rostro, la expresión es lo más importante, pero bueno, ahora lo único que nos queda para expresarnos es la mirada, ¿no? Y entonces por ahí el paciente también ese tipo de comunicación la siente, por lo menos en el consultorio externo ese tipo de cosas se siente. Y estaba pensando, viste que ahora estaban diciendo de cómo hacer las admisiones a nivel de las evaluaciones a través de la computadora. Yo digo, a ver si no se pudiera hacer este tipo de cosas también, como para por lo menos la entrevista, ¿sí? O mandarles a la gente este tipo de cosas, me parecería como importante desde el consultorio externo, ¿sí? Sí. A mí me parece que es algo que no tiene que quedar solo para la sala, me parece que debe ser que tengamos que ver a todos los pacientes desde el punto de vista integral, para recuperarse en forma definitiva, ¿no? Que darle la importancia de lo que es el seguimiento del tratamiento a través del consultorio externo, la rehabilitación, que estamos todos pendientes de eso, me parece como importante, a mí, pero bueno. Sí, sí, lo hemos hablado con Ana un montón de veces, el tema del seguimiento a los pacientes. Yo creo que lo ideal sería esto, estos pacientes que estuvieron en sala, que en sala fueron evaluados, que se participaron en el taller, digamos que hay cierto lineamiento de cómo vienen estas cuestiones, si continúan en consultorio externo, seguir con,
O sea, Sí. partiendo de la base que la rehabilitación cognitiva siempre se habla de que es algo sostenido en el tiempo, ¿no? O sea, Claro. 1 o 2 encuentros es nada. poco, Así que claro. sí es algo. Sí. Bueno, no sé si quieren comentar Bueno, algo Ram. más. ¿No? Bueno, bárbaro, Meli, gracias por... Una pregunta, Sí. Ani, una pregunta. Uno siempre se queda, como dicen algunos filósofos, entre otros Schopenhauer, habla mucho sobre lo que significa el deseo, ¿sí? Y bueno, el deseo es inagotable, así que por lo tanto, pregunta, ¿cuándo se va a hacer otro encuentro ateneo o algo similar? Si ya está algo previsto. Sí, Si no, ya vamos está a entrar en previsto. abstinencia. En un No, por momento. acá por alrededor tengo muchos papeles y ya está previsto. Les voy a enviar la invitación antes, pero en 15 días sería. Perfecto. Mal no recuerdo, Dani, Bien. que está presente, está silenciado. No, me parece que se fue. Pero, Ajá. Se fue. pero lo da Está Dani. silenciado y oculto. Sí, sobre superwarfarinas, intoxicación aguda. Después está Fabri, que ahí está también más adelante. Y creo que el siguiente era de Ale Vega o María Elena, alguna de las chicas. Así que sí, la idea es cada 15 días seguir reuniéndonos y ir activando un poco la parte académica del servicio, que me parece que es fundamental y que ya no todo es COVID, estamos dejando de lado, yo insisto, un montón de cosas que Sí. nosotros veníamos trabajando, haciendo, Perfecto. generando, Sí. y es momento ya de reactivarlo. Lamentablemente, con o Es sin así. COVID, vamos a Mm. seguir adelante con estas actividades, es así. Exacto. Así que no, en 15 días sería de Ustedes Dani saben, perdón, warfarina. que... ¿Qué? Perfecto. Buenísimo. Ustedes saben que para nosotros también es importante en relación a lo que significa la escuela de ayudantes, que ya algunos de los chicos nuestros están participando hoy. Teníamos un problema que había gente que estaba en el grupo de detectar y bueno, no pudo estar presente acá, así que vamos a ver si esto es posible grabarlo, subirlo para que después también ellos puedan tener algún grado de Sí. participación. Les voy a Así que por pasar lo el tanto link. todo esto es muy bienvenido porque... Perfecto. Bueno, Para los muchísimas que gracias quieren estar. entonces y buen fin de semana. Espero que, pues antes me pasaba que a veces yo estaba de guardia los fines de semana y encontraba caras conocidas. Espero que la gente que está pasando el fin de semana no se extralimite y aparezca por el hospital, como en más de una oportunidad ha pasado, ¿sí? Así que, Bueno, hay gente de confianza bueno. en la familia. Guardamos respeto nosotros sabemos bien quiénes caen. ¿Quién está hablando? ¿Fabricio? Fabri. ¿Cómo, Fabri? No se te escuchó. Bueno, de él no me extrañaría. Sí. No, que los sábados estoy yo, así que yo guardo claro. Tenemos las habitaciones guardadas para la gente del servicio. Bien, Van a la bien. guardia, por supuesto. Muchas gracias. Listo, gracias, Fabri, muchas Sobre gracias. todo para los que somos más fiesteros, ¿viste? Vamos, Mirta, muy bien. Bueno, nos vemos entonces Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. muchas gracias a Muchas todos. gracias.